Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo 10, que ya estamos en el 32º domingo del tiempo ordinario. Seibeitem entonces la Yahuatata Aina hasta el domingo 34, 2 domingos más Cuarireyev, a Bebella celebrata Cristo Rey. Este día Ñandillara o Uñandé con la lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, Dios de Israel: el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. Queridos amigos, esto es lo que el Señor nos está diciendo: la generosidad. Dorecobeban Baebejina, viuda de Sarepta, pero sin embargo también la confianza plena en la palabra del profeta. Lo que dice Dios a través del profeta, eso se realiza. Esa es la teología fundamental, esencial, que encontramos en los libros proféticos. Alleva. Baisha peñan de yara oñe, de ani, la penera cateante, ani la peña embotite, y no sean egoístas, sino que compartan, muevan la riqueza, muevan los bienes, muevan las cualidades que yo les he dado, porque cada una de esas cualidades que yo les he dado tiene que estar en función y es para el beneficio de toda la comunidad, de todos los demás. Así es que si yo que ya llegué que no pea peñan de yárabe. Cada uno de nosotros seamos generosos, que pensemos siempre primero en los demás. Y así, escuchando la voz del profeta, en este caso Elías: no, tranquila, Mishima y Shalara Iwerekoahina, pero eso va a ser alimento y nos va a mantener en vida por mucho tiempo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.